Gracias por este contacto, lo establecemos en vivo desde la Cámara de Comercio de Maracaibo. Son las 9:55 de la mañana y yo soy Estefania Osorio reportando para BPI TV. María Carolina Uzcategui, presidente de Conce Comercio, ofrece un balance de la situación económica del país en materia comercial. Escuchemos. De dinero que no está respaldado por un estímulo a la producción nacional ni tampoco por un verdadero esquema de crecimiento en el país. Una pregunta. En la actualidad, muchas empresas se están viendo afectadas porque sus trabajadores no pueden llegar a sus áreas de trabajo. ¿Usted tiene más o menos un estimado de cuántas empresas están afectadas en este sentido? ¿Qué tanto ha bajado la nómina? De hecho, tengo entendido que hay muchas empresas que están trabajando, los patronos están dedicándose a las labores de la empresa porque sus trabajadores prefieren salir de ellos porque no tienen la posibilidad de tenerlo. Mira, ya la situación en cuanto a lo que es el esquema laboral en el país es bastante complicada, sobre todo por el tema de la diáspora. Muchos son los jóvenes, sobre todo quienes están migrando de nuestro país, buscando mejores oportunidades, mejores soluciones a los diferentes problemas que se están viviendo. Una hiperinflación que tiene totalmente pulverizado el ingreso del venezolano. Esta semana, terminamos la semana con nuestro salario mínimo por debajo de cualquier estándar internacional, ¿verdad? Y eso es algo que el gobierno debe tomar en cuenta para hacer una reformulación de todo lo que son las políticas económicas. El tema del transporte está absolutamente creando un caos a nivel nacional, puesto que los transportistas, por más esfuerzo que traten de hacer, se les hace complicado con los precios de los lubricantes, el precio de los cauchos, etcétera, etcétera, poder brindar los niveles de servicio que la población necesita. Entonces ya estamos llegando a un punto en que realmente es indispensable que el gobierno tome medidas en el asunto y entienda que hay sectores álgidos de la economía que deben ser atendidos con urgencia, como es el caso particular del sector transporte y por supuesto como lo que es todas las políticas a nivel macroeconómico para poder corregir todas las distorsiones que se están viendo y que nos están conduciendo a un esquema de hiperinflación crítico como el que estamos viviendo. Somos a nivel mundial la economía el país número 57 en entrar en un esquema de hiperinflación. En el siglo XXI apenas 2 países, Zimbabue y Venezuela, han tenido hiperinflación en el mundo y a nivel inclusive de lo que es el ranking mundial histórico de lo que han sido países con hiperinflación, Venezuela está ascendiendo en el rango y ya se encuentra como la economía número 20 en tener la peor situación en la historia moderna de la humanidad. Entonces, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la enfermedad, sabemos cuáles son los medicamentos que hay que aplicarle, cuál es la receta que hay que aplicarle para corregirlo. No entendemos por qué el gobierno no asume la responsabilidad política que tiene con el país para tomar esos correctivos, unificar el control de cambio, desmontar un control de cambio que ya tiene 15 años distorsionando nuestra economía. Ayer vimos con alegría cómo ya el dólar DIPRO de 10 bolívares era eliminado de la economía nacional. Eso es un gran un paso importante, no un logro, un paso importante que se da en pro de tratar de llegar a una sinceración de lo que es el sistema cambiario nacional, pero hay muchas cosas más que corregir, sobre todo lo que es la generación de dinero inorgánico, el no estímulo a la economía y por encima de todas las cosas, la presión y el acoso que le han dado a los diferentes empresarios en todo el país cuando somos nosotros los generadores de bienestar y generadores de progreso en el país. Somos los prestadores de servicios y en particular los comerciantes somos los responsables de hacer llegar a la mesa, a las casas, a los hogares venezolanos los bienes y servicios que se requieren para la subsistencia. ¿Por qué acosarnos y perseguirnos si somos parte de la solución? Sabemos perfectamente bien que el gobierno ha disminuido sus ingresos en todos los sentidos. La producción petrolera viene disminuyendo a un promedio de 100.000 barriles diarios al mes, digámoslo así. O sea, cada mes disminuye la producción de petróleo en el país. También sabemos que el tema que ha sido la disminución también de los precios, lo cual ha afectado directamente los ingresos del país, pero
está también el tema de la recaudación tributaria. Cada vez es más frecuente que nuestro comercio en el país se maneje de manera ilegal, con lo cual los aportes tributarios también han disminuido para el comercio. Para el gobierno, perdón. Todo esto indica que el gobierno cada vez tiene las arcas más vacías, y sobre todo en el tema de dólares. ¿Qué pasa con la resolución que hubo ayer? Que el gobierno aspira con este nuevo decreto que los venezolanos que tienen dólares, que tienen divisa, los cambien a esa tasa de ICOM y los ingresen de nuevo a la economía venezolana. Eso requiere un factor fundamental: confianza. Y eso es lo que precisamente el gobierno no termina de ofrecerle a quienes pudieran tener la capacidad. Nosotros esperamos y aspiramos que esas personas que han hecho sus depósitos en Andorra, por ejemplo, pudieran traer toda esa capital que tienen allá e invertirlo nuevamente en Venezuela para hacer fluir el flujo de divisas y reactivar la inversión en el país. Es el tema de confianza. O sea, ningún control de cambio puede traer verdaderos beneficios a la economía del país. Generalmente los controles de cambio son medidas de emergencia aplicadas a economías en crisis. Llevamos 15, y por tiempos bien reducidos, llevamos 15 años ya. Este año le estamos cantando los 15 años al un control de cambio que definitivamente lo que ha traído son distorsiones, y lo afirman los mismos funcionarios del gobierno. Escuchamos la otra vez como el gobernador Lacaba de Carabobo afirmaba la necesidad de desmontar el control de cambio. También lo hemos escuchado con el constituyentista Oscar Chemel y otros también del área económica, que afirman que ya el control de cambio cumplió por demás sus funciones. Para nosotros cumplió la función de distorsionar la economía. Ninguna otra función ha cumplido, porque la fuga de capitales durante todo este periodo de 15 años de control de cambio ha sido incluso mayor de lo que fue previo al establecimiento de este control. ¿Ustedes no temen quedarse cortos con el número de empresas que podrían cerrar este año? Un informe que dieron hace poco, ¿no? Que eran 1.200 y tantas empresas que podrían cerrar este año. ¿No temen que esa cifra se quede corta tomando en cuenta todo esto que está pasando? Esa cifra a la cual se refirió el presidente de Conindustria, particularmente a las industrias. En el caso del comercio, el mes de enero ha sido particularmente complicado, por decirlo así, para el comercio. Cuando tradicionalmente nosotros dábamos vacaciones colectivas y reabríamos nuestras puertas el 15 de enero, esas vacaciones colectivas en muchos de los casos se han alargado precisamente por el tema de inventarios. No es solamente que muchos de nuestros comercios no tienen que ofrecer, sino que algunos han estado temerosos y a la expectativa de ver qué va a pasar en el país, sobre todo con los hechos de violencia que se han suscitado en algunos lugares. Vimos como por ejemplo en Oriente, incluso también aquí en el Zulia, hubo en momentos focos determinados de violencia, incluso saqueos nocturnos, algunos establecimientos en el cual pues no hubo de repente la eficiencia en la respuesta que se esperaba por parte de las autoridades. También ha estado el tema de la distribución de bienes a través de nuestras carreteras, donde ya se ha vuelto un foco crítico el hecho de que los transportes no pueden transitar libremente, puesto que corren ese riesgo de violencia en las carreteras. Yo particularmente tuve la oportunidad de ver gandolas, camiones escoltados para entrar a Caracas, y es lamentable que esa sea la situación que estamos viendo. Entonces, hacer una evaluación precisa de cuántos comercios han cerrado en este inicio de año es complicado, porque sabemos que hay diferentes razones por las cuales muchas de estas Santa Marías no han abierto, y una de ellas es el temor, la falta de inventario, y otros que definitivamente han evaluado mejor su situación y han tomado la determinación de ya no estar en capacidad de volver a abrir. Tenemos ya 4 años de caída sostenida de lo que es el sector comercio. Todos los años es lo mismo. Y el año pasado fue particularmente trágico con el tema de las situaciones violentas que se vieron durante la protesta. Muchas de ellas incluso con la anuencia de las autoridades, incluso con participación de algunas autoridades en algunos casos. Eso, por supuesto, incrementó las cifras, y el año 2017 será recordado tal vez como uno de los años más complicados para el sector comercio en este sentido, porque no vimos saqueos, vimos devastación de comercio. Les robaron hasta los cables, porque eso no se habla, ahí no estamos hablando de necesidad, ahí estamos hablando de un vandalismo exacerbado y sobre todo al cual no se le puso control. Por eso es que yo insisto en recordar lo que establece nuestra Constitución en cuanto a lo que es la seguridad de los venezolanos
venezolanos y sus bienes, lo cual es absoluta responsabilidad del Estado. Y aquí no deberíamos estar hablando de comercios y compensados de alguna manera por estas situaciones, sino que es el Estado quien debería indemnizar a todo aquel comerciante, a todo aquel venezolano que por cualquier hecho de violencia pierda su patrimonio o pierda cualquiera de sus bienes en estas situaciones que tienen con qué controlarlas. El gobierno tiene con qué controlarlas. El gobierno en varias oportunidades ha dicho que esta nueva criptomoneda que se va a implementar, el Petro, viene a reducir los índices de la inflación. ¿Cuál va a ser la repercusión que tendrá esta nueva metodología dentro del comercio venezolano? La misma que el DICOM, mientras no haya confianza. ¿Qué es una criptomoneda? Primero debemos irnos al origen del concepto de una criptomoneda. Una criptomoneda es un mecanismo externo a los bancos centrales, a los gobiernos, ¿verdad?, para especie de manejo financiero por la vía electrónica. En este caso, primero se está cometiendo el error de que es el gobierno directamente quien está involucrado en esto y ya eso desvirtúa el concepto de criptomoneda. Y en segundo lugar, pues existe el mismo problema que tenemos con el DICOM. No hay confianza en un gobierno que no establece reglas de juego claras. Muestra un botón lo que ocurrió con los supermercados. Cada semana de lo que es el mes de enero hemos tenido noticias diferentes con respecto a lo que es la distribución y comercialización de alimentos en el país. Resultado final de toda esta indecisión y de toda esta turbiedad en el manejo de las informaciones, que nuestros anaqueles a nivel nacional están completamente vacíos y cada día los venezolanos nos preguntamos más qué es lo que vamos a comer mañana. Mira, en este momento yo diría que estamos en niveles muy altos, por encima del 80% a nivel nacional. Y no lo debo decir yo, lo dicen todos ustedes cada vez que visitan un supermercado, un abasto, y se dan cuenta de la desesperación que sentimos cada venezolano al entrar a un establecimiento y no encontrar absolutamente nada que comprar. Tenemos un desabastecimiento del 80% en cuanto a los supermercados, este tema alimentario en Venezuela, y parece que el único mercado donde pueden acudir las personas es el mercado informal. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene eso en materia económica? De la economía, de lo que son los gremios empresariales, denunciando no solamente el acoso, el incumplimiento de todos los acuerdos, por supuesto, lo que ha sido incluso de derechos humanos de empresarios en general en todo el país. Esas denuncias las venía a verificar la OIT directamente aquí en el sitio y sin embargo el gobierno insistió en establecer una serie de condiciones que comenzaban desde el lugar donde iban a hospedarse hasta con quién y cuánto tiempo se podían reunir con las personas. La OIT
que es un organismo absolutamente democrático, y la delegación que nos venía a visitar, una delegación del más alto nivel posible, con los principales representantes de empresarios, trabajadores, sindicatos y gobiernos que están allí haciendo vida activa en Ginebra, por supuesto no iba a aceptar que se les condicionara la visita, y esto eventualmente puede que traiga repercusiones, sanciones hacia el país. Eso lo vamos a saber en el mes de marzo, cuando la OIT nuevamente se reúne y discute el caso Venezuela. Buenos días. Tenemos aproximadamente 3 años donde el gobierno cada 3 meses realiza aumentos salariales. Generalmente son entre el 15, 20, 25%, no pasa de ese margen. Sin embargo, en el año 2017, creo que para esta fecha, para el segundo trimestre, el gobierno realizó un aumento y lo incrementó aproximadamente al doble y un poco más. ¿Qué opinión le merece usted al respecto, si ese escenario se presentaría ahorita en el 2018, que pudiese ser un salario mínimo para el trabajador de un aproximado de 4 o 5 millones de bolívares? ¿Qué opinión le merece? Este es el único país del mundo donde cada vez que el gobierno anuncia o cada vez que el trabajador sospecha que el gobierno pueda anunciar un incremento salarial, lo que siente es pánico. El trabajador venezolano cada día toma más conciencia de que estos incrementos salariales que no vengan acompañados con estímulo a la producción nacional, con mejora en las condiciones económicas, con reglas de juego claras y sobre todo con políticas económicas que estimulen el crecimiento del país, lo que va a significar es mayor inflación y mayor deterioro de la capacidad adquisitiva del venezolano. Calculen ustedes mismos cuánto compraban ustedes hace un año con lo que era su salario y cuánto pueden comprar hoy. Cada día se nos deteriora más la capacidad de compra, y eso, al contrario de beneficiar, o cualquiera podría pensar que nosotros los empresarios estamos en contra de cualquier aumento salarial. Al contrario, nosotros, particularmente los comerciantes y todos los empresarios de este país, necesitamos venezolanos con suficiente capacidad de compra para poder nosotros vender lo que tenemos en nuestros negocios. Nada hacemos con anaqueles llenos de productos que la gente no pueda comprar. Precisamente queremos una economía fluida, necesitamos venezolanos con un nivel de vida estable y aceptable que nos pueda permitir mover la economía del país. No esta situación en la que estamos, en que no es solamente que no haya que comprar, sino que la gente no tiene la capacidad de comprar porque el sueldo, el bolívar cada día vale menos. Dijo usted que cada semana hemos tenido decisiones diferentes, ¿no?, para lo que es la distribución y producción de alimentos. Pero ahora, la semana pasada, el ministro Padrino nos dio una orden inclusive de que alcaldías y gobernaciones tenían que tener competencia en eso. ¿Qué orden le ha dado, en este caso, el órgano superior de abastecimiento a los supermercados? ¿Qué decisión se ha tomado ahí? Mira, la primera semana se decidió que se iba a llevar los precios a lo que eran los valores del diciembre del 2017, 15 de diciembre del 2017, sin tomar en cuenta que el mismo gobierno había hecho un incremento en las estructuras de costos de todos los establecimientos con un aumento salarial el 31 de diciembre del 40%. Luego, la semana siguiente, el vicepresidente de la República se reúne con empresarios y la gente del SUNDE primero se reunió con industriales y les dijo: no pueden producir con precios actualizados, tienen que mantenerse a los precios de diciembre. A finales de semana, el vicepresidente se reúne de nuevo y les dice: no, nos equivocamos, actualicen los precios porque en realidad las estructuras de costos han cambiado. Pero 3 días más tarde, el presidente de la República vuelve y dice: no, volvamos a los precios del 2017. Esto ha sido un vaivén, un ping-pong que nosotros no entendemos realmente cuál es el juego que debemos jugar. Con lo que tú hablas de la distribución de alimentos a nivel nacional, gobernadores y alcaldes decidieron en la mayoría de los casos que un 30% de la producción, sobre todo de carnes, lácteos, debe quedarse en cada estado o en cada municipio. El ministro Padrino, que es el responsable del abastecimiento soberano, habla de que eso no es posible, que eso hay que derogarlo. Sin embargo, vemos los casos de Apure y Barinas, en la cual todavía se siguen estableciendo este tipo de restricciones, y los que van realmente a padecer con estas decisiones son los grandes centros de consumo, como son las principales ciudades, que no tienen obviamente la capacidad de producir estos alimentos. Creo que aquí está reinando la anarquía, cada vez el gobierno pareciera escapársele más de las manos el control de quienes son, digamos, afectos a la tendencia del gobierno.
puesto que ya sabemos cuál es la situación política de la mayoría de alcaldías y gobernaciones del país. Así que considero que la pelota está completamente de su lado. Ellos son los que tienen en sus manos la decisión de controlar y poner orden en esta situación de anarquía que se está viviendo en el país. ¿Puede soportar un sector comercial toda esta ambigüedad, toda esta falta de decisión por parte del gobierno? Ya muchas empresas están cerrando y eso va paulatino. Y el año que viene no quiero imaginar cuántas van a cerrar. ¿Cuánto tiempo puede soportar algo así? En época de guerra, en la mayoría de las ciudades, al finalizar la guerra, se le hace una estatua al soldado desconocido. Creo que en Venezuela nosotros debemos hacer honores al empresario desconocido por el sacrificio y compromiso que han establecido con el país. Escuchaba a un comerciante de Socopó, en Barinas, que decía que andaba buscando qué banco le pudiera prestar el dinero suficiente para poder reabastecer su negocio, porque su compromiso es con la gente. O sea, los comerciantes venezolanos, los empresarios venezolanos tienen un real compromiso con nuestra población, porque somos población, somos pueblo también, no somos extraterrestres. Así que tenemos, por supuesto, la necesidad de abastecer y mantener nuestras Santa Marías abiertas el mayor tiempo posible. Estas fueron las declaraciones de la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, quien aseguraba que los supermercados en todo el país tienen un desabastecimiento de al menos un 80% debido a las condiciones económicas que ha establecido el gobierno nacional. Yo soy Estefanía Osorio reportando en vivo para BPI TV desde Maracaibo, Estado Zulia.